Hola, con ustedes, Guillermo Amador, y pido la palabra. Hoy vamos a estar con una persona muy interesante, Ricardo Puentes Melo. Vamos a darle la palabra a Ricardo Puentes Melo. Vamos a tocar unos puntos muy interesantes. Ricardo, pues, si no estoy mal, Ricardo, eres antropólogo, sociólogo, periodista, director de Periodistas Sin Fronteras y presidente de una iniciativa de partido político de nombre Nueva República. Ricardo es un analista político, está exiliado. Ahorita, si tenemos oportunidad, vamos a hablar un poco sobre ese exilio de Ricardo Puentes. Así que ya sabemos, Ricardo, para darle trámite al programa, que tenemos un nuevo gobierno ante una incertidumbre jurídica de los empresarios, de algún sector de la sociedad, de la comunidad de nuestro país, que está dudosa de lo que puede acontecer con la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República. ¿Qué expectativa tienes tú? ¿Qué es lo que tú estás viendo con respecto a ese nuevo gobierno, ese panorama que se tiene dentro de poco, el 7 de agosto? Yo no sé por qué la incertidumbre, porque ya tenemos ejemplos suficientes para saber qué se nos viene encima. Es un gobierno abiertamente marxista. Veníamos de gobiernos marxistas, pero disfrazados de derecha, entonces eso la gente no estaba tan consciente de lo que le estaba pasando, pero este es un gobierno plenamente marxista al estilo de Hugo Chávez, al estilo, yo creo que el ejemplo más cercano es el de Hugo Chávez, esa falsa democracia. Pues es un gobierno de un bandido indultado, terrorista, relacionado con narcotráfico, con secuestro, con asesinatos de líderes, absolutamente autoritario. Él ya demostró qué clase de persona era en su paso, qué clase de administrador, porque la persona sabemos qué clase de administrador era, porque su paso por la alcaldía de Bogotá nos mostró qué clase de personaje es administrando la cosa pública. Entonces, lo que se viene pues es muy negro para el país. La gente tiene razón en estar asustada. Yo pienso que es un consejo que yo siempre le doy a mis amigos: el que pueda irse, que se vaya, porque lo que se viene es muy, muy feo para Colombia. Bueno, ¿qué piensas del nuevo nombramiento de dos figuras importantes? Uno, que es José Antonio Campo, ministro de Hacienda, que le ha dado cierta tranquilidad al empresariado colombiano, pero que también tiene unos antecedentes en el gobierno de Ernesto Samper, que ya sabemos lo que él hizo y los resultados que tuvo. Él es una persona que tiene mucha influencia en el gobierno de Gustavo Petro, y hasta ahora veo personalmente que la voz autorizada para hablar en el tema económico es José Antonio Campo. Y por el otro lado tenemos el nombramiento del ex magistrado de Iván Velázquez como ministro de Defensa. ¿Qué piensas sobre esos dos nombramientos? Pues son gente de izquierda ambos. Ocampo viene del gobierno de Samper. Todos conocemos la terrible, digamos, administración que hizo en el gobierno de Samper. También fue ministro de Agricultura de Gaviria. No le fue bien ni al campo ni a la hacienda pública. Eso es absolutamente un tipo de izquierda, tanto que es muy afín al M19. Fue vocero autorizado de Antonio Navarro Wolf, que incluso también propuso el nombre de José Antonio Ocampo para, para ejercer la presidencia de Colombia por allá en el 2014, no hace mucho lo propuso. Entonces es muy cercano a esos sectores, si quieres llamarlo extremistas,
para mí es igual, no hay extremos en esta izquierda, todos son absolutamente iguales. Entonces, pues es eso, Campo. En cuanto al otro, Perdón, para los que estamos un poquito desinformados, entonces no es una mera casualidad que José Antonio Campos sea ministro de Hacienda, él hace parte de la estructura. pero por supuesto, pues, Gustavo Petro no va a nombrar a nadie de derechas, digámoslo así, en su gobierno. Ocampo es absolutamente de izquierda, como izquierda es Samper, como izquierda es este señor Gaviria. Entonces, vuelvo y digo, fue propuesto por el M19, por Antonio Navarro, para ejercer llevar la delantera como un posible abanderado de una convergencia por allá en el 2013 o 2014 para ejercer la presidencia de la República. Él es del mismo convito. Y ni que hablar, por ejemplo, del otro señor, de Iván Velázquez, viejo conocido de autos, fue expulsado de Guatemala porque el hombre no defendía en ese momento eh, la justicia, sino la impunidad para las guerrillas comunistas de Centroamérica. Y así siempre ha sido. Yo lo vengo analizando y estudiando a Iván Velázquez desde hace muchos años. Es secuaz de las guerrillas marxistas comunistas de Colombia. Eh, Se suponía que, que lideró el tema de la Comisión Anticorrupción de la ONU, pero pues esa comisión, ese liderazgo lo usó para proteger a estas guerrillas marxistas, estas narcoguerrillas, protegerlas en varios casos judiciales. Se sabe que escondía pruebas, construía otras. Es una barbaridad lo que este señor ha hecho, no solamente en Colombia, sino a nivel, digámoslo, latinoamericano. Entonces, ese es Iván. A muchos líderes de la izquierda y específicamente Iván Cepeda tiene a Iván Velázquez como un adalid anticorrupción y sobre todo por lo que él hizo cuando fue procurador en Antioquia y cuando fue pues encargado de la lucha esa que hizo en contra de los jueces sin rostro en aquella época en donde se implementó el tema de los jueces sin rostro. Entonces lo muestran como un adalid de la anticorrupción. Pues, ¿cómo será de anticorrupto que fue nombrado director regional de Fiscalías de Medellín, nada menos y nada más que por Alfonso Gómez Méndez, el conocido como narcofiscal por sus relaciones con las FARC? Yo lo cité en un estudio que hice, pues, ese título del cartel de la toga fue de mi autoría a raíz de una investigación que hice sobre ese gran nido de corrupción que es la justicia colombiana. Él está citado ahí. Eh, es, Siempre ha sido el tipo, ese poder oculto, ese poder bajo la mesa que sin ser abiertamente hasta ahora, sin ser abiertamente pro marxista, pro guerrillero, pro comunista, pues ayudaba muchísimo a la impunidad de esta gente, incluso por eso estaba en Medellín, la sede de los narcos, haciendo sus maldades por allá. En lo que nadie menciona es que el tipo se va contra el tema del paramilitarismo, pero el paramilitarismo, que tampoco la gente no quiere aceptarlo, no quiere reconocerlo, no quiere aprenderlo. El paramilitarismo nace de la guerrilla maoísta del EPL. Todos los comandantes de las llamadas AUC vienen de ahí. Incluso este que cogieron hace poco, Otoniel, él venía de comandar un frente del EPL y casi todos los comandantes, si no todos, de la SAUC vienen del Ejército Popular de Liberación, que es maoísta, y eso hay que aclararlo. Por eso combatían tanto con las FARC, porque los maoístas siempre desde la muerte de Mao y de Stalin combaten a los grupos
que provienen del estalinismo. Y pues todos sabemos, las FARC son un grupo estalinista, las AUC es un grupo maoísta, y por eso es que esa guerra a muerte la llevaron a los campos de Colombia. Entonces disfrazaron el EPL como si fuera, o las guerrillas perdón, los grupos de las AUC como si fueran grupos de derecha o anticomunistas, cuando de ninguna manera son grupos marxistas, eran grupos marxistas comandados por guerrilleros del EPL, tan maoísta como fue el gran auxiliador de ellas y viceversa, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ya que llegamos al tema de Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los mayores terratenientes que hay en Colombia. Él es dueño de casi Córdoba y el departamento de Sucre y parte de Antioquia. Creo que también tienen el departamento de Magdalena, y en fin, hay muchas tierras que están a nombre de él que sí, seguramente que no sabemos que son de él. Nosotros tenemos unas dudas con respecto a la definición de derecha, y es que a veces creemos que derecha es sinónimo de terrateniente o el latifundista. Nosotros como derecha debemos defender entonces a los latifundistas, a los terratenientes. Los A mí me banqueros. molesta, a mí me molesta eso, porque es que yo veo que hay una cierta injusticia con respecto a la tenencia y el uso de la tierra. Yo veo que a pesar de que hay muchas equivocaciones que tuvo el campesinado, que muchos campesinos vendieron sus tierras por diferentes circunstancias y tienen mucha culpa en esa situación, pero ¿cómo ves tú la reforma agraria que quiere implementar Gustavo Petro, tal vez y respetando el principio de la libertad de empresa y de la propiedad privada? ¿Cómo podemos conjugar eso? Él usa una palabra que es democratizar. Eh, Eso de por sí ya sugiere una imposición a la fuerza de algo que no debe ser impuesto a la fuerza, como es la democracia. Democratizar es expropiar, no es nada más, eso es lo que él piensa hacer y es lo que todos sabemos que va a hacer. Es lo que viene programándose desde la Constitución del 91, entregando grandes territorios de propiedad de la nación, incluso quitados a legítimos dueños, para entregárselos a las negritudes, para entregárselos a los grupos indígenas. Entonces eso es lo que él está haciendo. Solamente va a empobrecer más el país. Él habla de que la tierra debe ser productiva, pero no sabemos en qué términos debe ser productiva. Entonces dice que alguien que tenga una vaca o más lo va a grabar en impuestos. Eso anunció la próxima ministra Cecilia López Montaño. Entonces, pues es terrible. Eso es un castigo absoluto al sustento de los colombianos. No hablemos de grandes empresarios, ni medianos, ni pequeños, ni nada. Es al sustento de cada colombiano, al derecho al trabajo, al derecho a generar recursos, al derecho a tener un salario digno. Eso es un atentado, porque eso es lo que ellos vienen a hacer, a robar, a redefinir el concepto de propiedad privada, porque lo redefinen, lo cogen y se lo reparten entre ellos, se lo quitan a los dueños, sea cual sea la manera en que los actuales dueños la tengan. Eso habría que estudiarlo. Pero es lo que va a hacer es eso, es expropiar, y la gente no se está dando cuenta. En España, que es un país, digamos que es del primer mundo, tenemos el caso de los ocupas, que si uno sale con 5 días a la playa y deja su apartamento solo, alguna gente puede entrar, romper las puertas y meterse ahí para sacarlos con 4 o 5 años o más. Mientras tanto, el dueño del apartamento, el que ha vivido ahí, tiene que buscar un lugar donde rentar, tiene que seguir pagando el apartamento que están ocupando los ocupas, tiene que pagar las cuentas de la luz, porque entonces de la luz, el teléfono, la energía, porque si no, los ocupas ilegales van a denunciar al dueño del apartamento. Es una cosa absurda lo que origina, lo que causa
la izquierda en el poder. Lo que se viene para Colombia va a ser a paso avanzado mucho más rápido de lo que sucedió en Venezuela, que es más o menos lo mismo, es el mismo ejemplo, los mismos antecedentes. No por nada Petro y Chávez eran grandes amigos. Bueno, una pregunta antes de terminar ya con el último punto. Eh, ¿Usted cree que para que los militares puedan tener un respaldo político en nuestro país, es necesario que ellos se acerquen al centro democrático? Porque se supone que ellos son los defensores de la seguridad y de la fuerza pública. O sea, sí sería conveniente para ellos que se acerquen que los militares se acerquen al centro democrático. Pero si el Centro Democrático es un partido de Uribe y su gente es maoísta, yo lo dije en mi carta de renuncia, se lo dije a Uribe, sin tener muy en claro que Uribe era maoísta. Le dije, el partido es leninista en su estructura de poder, absolutamente vertical, y es marxista cultural en cuanto a sus postulados ideológicos. Entonces yo me retiro ahí porque ahí no tengo nada que hacer. Hoy lo tengo muy claro, por eso el entorno de Álvaro Uribe Vélez es gente del M-19, es gente del EPL, es gente de las FARC incluso que tenían esa línea o tienen esa línea maoísta. O sea, es que ¿por qué seguimos viendo el Centro Democrático como un partido de derecha? Eso es absurdo. El Centro Democrático es un partido, otro partido más de izquierda. Y la gente, a pesar de que ve los resultados de esto, no lo quiere ni considerar por aquello de la disonancia cognitiva, no lo quieren aceptar, pero hay que aceptarlo. No hay ninguna otra manera de aceptar o de entender, perdón, no hay ninguna otra manera de entender esa catástrofe que ocasionó no solamente el Centro Democrático, sino en realidad desde Álvaro Uribe Vélez en adelante. Mire, yo tengo un documento ahorita estoy trabajándolo para publicar sobre unas cartas del ELN y unos resultados de una convención, creo que fue la quinta, donde dicen claramente que tiene que acabar con el ejército, tiene que quitar definitivamente el fuero y apropiarse de todo el tema educativo, apropiarse de todo este tema de repartición de tierras. Es lo que ha propuesto y lo que viene haciendo Álvaro Uribe Vélez desde su gobierno. Él le quitó el fuero militar a los soldados, cumpliendo con estas metas, con estos propósitos que anunció el ELN y que han venido implementándose poco a poco. Ese gobierno de Gustavo Petro, hay que decirlo claramente, es de una clara tendencia del ELN. El M19 es muy cercano al, al, al ELN. Son maoístas, también hay que decirlo. Son maoístas y son muy cercanos, siempre han sido muy cercanos y por eso ambos han sido siempre contradictores y han combatido tanto el M19 como el ELN a, a las FARC. Entonces, cuando la gente dice, no, llega Gustavo Petro para hacer el gobierno de las FARC, no es tan cierto. O sea, sí es una gran colisión de todos estos bandidos marxistas, por supuesto, pero la línea que va a seguir y que está siguiendo Gustavo Petro es la línea del M19, es decir, del ELN. Eso hay que dejarlo muy claro, porque lo que se viene es lo que va a implementar, lo que está prometiendo implementar el ELN. Bueno, acabo de leer un artículo que tú escribiste hace unos años sobre la vida de Gloria Lara. Sí. Excelente artículo. Y bueno, uno... Se te fue el sonido. Quitaste el sonido. Guillermo. Quitaste ahora sí. ¿Ya? Ya. Sí, ve que estaba entrando una llamada, perdona. Bueno, vuelvo y retomo el tema. Acabo de leer el artículo que escribiste sobre la vida de Gloria Lara y uno en esta vida va de decepción en decepción, porque yo me consideré galanista en su momento porque Galán representaba una lucha anticorrupción y era una esperanza real
de muchos colombianos. Y ese discurso que él tenía, que te atraía muchísimo. Entonces, pero leyendo el artículo que escribiste sobre la vida y la muerte y el asesinato, cuenta qué pasó. Ya otra vez. ¿Otra vez? Ya está bien. Ya está bien, sí. Viendo ese artículo me reencontré nuevamente con la historia y me di cuenta que había muchas cosas que replantear. Por eso es que ahora se habla pues de una nueva opción política, una especie de nueva derecha o la verdadera derecha. Y hay unas iniciativas en donde está, creo que el sobrino nieto de Álvaro Gómez, apellido Gómez Martínez, Enrique Gómez Martínez, está Rafael Nieto, que de derecha no tiene nada, María Fernanda Cabal, como otra que representa a la derecha en Colombia. Y bueno, aquí parece que la gente entendiera que para ser de derecha tú tienes que tener un saco azul. Y ya eso significa que es de derecha, el ropaje ese. Por lo tanto, Rafael Nieto es de derecha y Rafael Nieto es progresista y Rafael Nieto es además abortista. Entonces yo no entiendo cómo algunas personas tienen a semejante personaje como un representante de una verdadera derecha. Entonces, ante eso, tú estás planteando, porque tú eres el presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nueva República, quisiera que me hicieras ese análisis. ¿Por qué Nueva República? Pues Nueva República sale luego de encontrar que en realidad la división no es entre izquierda y derecha, porque mucha gente se confunde. Entonces, yo comentaba en un programa hace poco, la gente dice, bueno, pero María Fernanda Cabal es derecha porque habla muy duro contra el comunismo. Sí, pero es abortista. Es pro ideología de género. Y hasta dice que las drogas no tienen ningún problema. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la derecha con valores? Igual Enrique Gómez, a favor del aborto, según las causales de la Corte, las tres, a favor de la legalización de la droga, según la Corte ya dijo hasta ahí, se va a favor de la ideología de género, del matrimonio gay y toda esta cosa, porque la Corte ya se manifestó, pero de ahí para adelante no más. Entonces, Gómez, Enrique Gómez es igual al tío, él es sobrino de Álvaro Gómez. Álvaro Gómez, un hombre liberal, a pesar de ser del Partido Conservador, era un hombre liberal, tan liberal que no tuvo ningún problema en liderar esta constitución del 91, que fue una defecio al lado de Serpa, que era ficha del ELN, y al lado de Antonio Navarro Wolf, del grupo M19, que fue el grupo que lo secuestró. Él no tuvo ningún problema con eso, absolutamente nada. Y él estuvo ahí y él formó parte de ese equipo que quitó la extradición para narcotraficantes. Muy liberal, sí, era un hombre muy inteligente, pintaba caballos muy bonitos y todo, y hablaba cosas muy bonitas, pero conservador. Conservador el papá de Enrique Gómez Hurtado, él sí era conservador. Conservador Alejandro Ordóñez. Entonces, Nueva República sale de ese entendimiento de que la cosa no es entre izquierda y derecha, sino entre humanismo y cristianismo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que cuando la gente quita a Dios de la ecuación, pues eso ya es humanismo. Eso ya no tiene ningún otro nombre, no, pues no, que izquierda maoísta o izquierda stalinista o marxismo cool, no, eso todo cabe dentro de una sola olla. Eso es humanismo y eso es enemigo del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Entonces, un partido un partido de derecha con valores morales absolutos contenidos en las escrituras significa que todos sus principios van a estar fundados y soportados en esos valores morales absolutos que están contenidos en las escrituras. Entonces, todo el sistema ideológico, todo el sistema de ordenamiento territorial, todo el sistema educativo, todo va a estar
basado en los principios que Dios dice que deben ser, tanto para el ser humano como para la familia y como para la misma concepción del Estado. Un ejemplo, el humanismo dice, llámalo marxismo cultural, llámalo liberalismo clásico, ya lo que quieras. Dice que la educación debe ser de tal manera y de tal cual y estar los niños donde el Estado diga y esta es la cosa y resulta que las escrituras dicen que la educación es potestad de los padres. Entonces los padres deben decidir qué clase de educación deben recibir sus hijos, no el Estado. Hace poco salió una propuesta esa de que, y creo que lo leí, con el tema del Centro Democrático, que los niños son un activo, y también se lo leía algo al petrismo, que los niños son un activo del Estado. Perdón, pero no son del Estado. Los niños pertenecen a los padres, que son quienes deben cuidarlos, son los que Dios dispone que deben cuidar, educar y levantar con principios morales. Eso es lo que es un niño y de ahí define el tema del tipo de educación, el tema de salud. El tema de salud, ¿por qué? Porque el Estado me dice que me debo inocular tal o cual cosa, so pena de que no me dejen salir de mi casa o so pena que no pueda transitar. Eso no tiene absolutamente ningún sustento, digamos, bíblico. Al contrario, las escrituras dicen que Dios es el que otorga esa libertad, entre esa la libertad de locomoción, eh, y, y que nadie debe decirle qué tipo de, digamos, de tratamiento médico debe uno recibir o dejar de recibir. Eso le corresponde al ser humano, al ser individual dentro de su libertad individual, decidirlo. Entonces, desde que no afecte a otras personas, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es entre humanismo y cristianismo. Y nosotros somos un partido que parte de esos valores morales absolutos para diseñar el país que todos queremos, que todos soñamos y al que todos tenemos derecho. Obviamente, alguna gente dice, eso es un partido confesional. No, porque un partido confesional va en contra de esos valores contemplados en las escrituras. Una teocracia no cabe dentro de la concepción de un Estado en estos días. Nunca. Eso formó parte del Israel antiguo y dejó de funcionar hace muchísimos años, miles de años. Y la Biblia dice que vendrá, pero cuando venga nuevamente Jesucristo, antes no. Establecer un reino de Dios en la tierra es absolutamente antibíblico, por eso nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tenemos que hacerlo mejor para la sociedad donde vivimos, para la comunidad, para el estado donde vivimos y ser, como dice la Biblia, ser luz y ser ayuda para el resto de la gente. Entonces, no vamos a tener políticas económicas donde se masacre al empleado, donde se le robe la tierra al dueño de una parcela, de ninguna manera. De ninguna manera. Cada persona tiene derecho a tener su tierra, cada persona tiene derecho a tener su casa, a gobernar dentro de ella, cada persona es digna, como dicen las escrituras, de un salario. Él dice, el obrero es digno de su salario. Y hay muchos principios que se pueden aplicar para diseñar una política, incluso tributaria, de cualquier tipo en un estado. Las escrituras dan para eso y para mucho más, Guillermo. Entonces, vamos a tener un nuevo protagonista en las próximas elecciones de consejos y asambleas y gobernaciones. Sí, la vez pasada quisimos participar, pero el Consejo Nacional Electoral nos tomó del pelo mucho, casi un año y pico, donde nos negaba la información que solicitábamos. Finalmente, algunas personas tuvieron que desplazarse hasta allá y personalmente solicitar eso y ya, pues ya faltaban 15 días para levantar 50,000, 60,000 firmas, pues ya era absurdo. Entonces no participamos, pero esta vez estamos con tiempo, ya sabemos a qué están jugando y bueno, vamos a participar definitivamente. Bueno, Ricardo, muchas gracias
intervención que tú has tenido y por esa esperanza que le estás brindando a muchos colombianos que quieren tener una verdadera opción de derecha y que pueden encontrarla en el Partido Nueva República, que va a ser protagonista de ahora en adelante. Podríamos decir que la verdadera oposición que se puede plantear a un gobierno de izquierda podría ser Nueva República, por sus principios y por sus fundamentos que se tienen. Así que muchas gracias, Ricardo. Espero que sigan con nosotros en otros videos, que nos sigan apoyando y sigamos todos pidiendo la palabra. Ricardo, ¿tienes algo más que decir? No. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermo. Un saludo a tu audiencia y a la gente allá del Atlántico, ese paisaje es hermoso que tienes ahí detrás. Es algo que uno desde aquí, estas lejanías, se extraña muchísimo. Y bueno, da envidia de la buena. Es un abrazo y muchas gracias, Guillermo. Igualmente. Gracias. Chao. No.